hechos de mi boca goteará como lluvia mi enseñanza. Shalom, shalom, bienvenidos. Bienvenidos a todos los que se van conectando. Mi nombre es Ivana, él es Marcelo. Estamos por hacer lectura de la última parashá del libro de Devarim, terminando ya este ciclo en lecturas de porciones de las parashot. Vamos a hacer lectura de la parashá 54. Exactamente. Que va de Deuteronomio 33:1 al 34:12. Quería leer el numerito, pero lo estabas tapando. Ahí está. Esta parashá lleva por nombre Betzot Aberajá o Abrajá, depende de las distintas traducciones o las distintas interpretaciones o estudios, pero lo que significa en nuestro idioma es las bendiciones. En esta porción vamos a hablar sobre las bendiciones que Moshe hace a las 12 tribus de Israel antes de su muerte. Amén. Amén. Estamos compartiendo. Vamos a... Dame un minutito. Amén, amén. Bien. Disculpen el tema de la cámara, pero lamentablemente lo vamos a hacer de esta manera, partiendo el mismo celular hasta que, saben las cuentas de TikTok del Malaj y de Mía, todavía no tienen los requisitos para compartir live o para estar en live. Así que bueno, una vez que consiga los requisitos, ahí ya voy a poder participar con otra cámara de otro ángulo. Por ahora la vamos a compartir hasta que no se pongan en condiciones las cuentas de TikTok. Una de las cuentas del Malak, la vieja, lamentablemente ha sido restringida porque no muchos saben, pero me habían hackeado la cuenta, así que esa cuenta estuvo transmitiendo y haciendo cosas que no debía hacer y rompió algunas reglas de TikTok y TikTok la bloqueó. Así que por eso yo no puedo estar en live con la cuenta del Malaj. Hice una nueva cuenta con el mismo nombre del Malaj, que me van a ver también. Estoy conectado en estos momentos. Pero esta es una nueva cuenta. Amén. Bueno, vamos a hacer como siempre hacemos, la bendición de la Torá. Recordemos que tenemos que dar gracias al Padre porque tenemos su sagrada escritura, tenemos la verdad, tenemos su palabra a nuestro alcance. Ya lo habíamos leído anteriormente, que él mismo nos dice: no tenés la ley, la Torá, no la tenés en la altura, no la tenés del otro lado del mar, la tenés al alcance de tu mano, para leerla, estudiarla, meditar en ella día y noche. Y por eso damos las gracias al Eterno, porque tenemos las escrituras y podemos compartir su palabra con todos aquellos que vienen a escuchar. Amén. Vamos Amén. A hacer entonces la bendición de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar benu mikol jamin, benatan lanu et torato, Baruch atah Yud-Het Vav-Hei noten haTorá. Bendito seas tú, Yud-Het Vav-Hei, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has elegido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torá. Bendito seas tú, Yud-Het Vav-Hei, el dador de la Torá. Bejen Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Amén. Bienvenidos a todos los que se van conectando y uniendo. Estábamos por hacer lectura de la última porción de la Torá.
del libro de Devarim, es la Parashá 54, Besod Aberajá o Besod Abrajá, y que se encuentra en Deuteronomio 33.1 al 34.12. Vamos a hacer lectura y luego vamos a hacer un pequeño análisis de esta última porción ya del libro de Deuteronomio. Amén. Amén. Shalom, hermanito Maximino, bienvenido. Y nos dice así, palabra del Eterno. Esta es la bendición con la cual Moisés, varón de Jaelohim, bendijo a los hijos de Israel antes de su muerte. Dijo, Yud-He-Vad-Hei viene de Sinaí, y se nos apareció desde Seir, resplandeció desde el monte Parán de Cades, con miríadas de ángeles a su diestra. En verdad, Él ha amado a nuestras tribus. Todos los que han sido santificados están en tu mano. Se postran a tus pies y perciben tus palabras. La ley prescrita por Moisés es herencia de la congregación de Jacob. Él será caudillo en el amado, cuando los príncipes de los pueblos sean reunidos, juntamente con las tribus de Israel, aunque sus varones sean pocos. Viva Rubén y no muera. Y esto de Judá, oye, oh Yud-He-Vad-Hei, la voz de Judá, y hazlo venir ante su pueblo. Bástenle sus propias manos, y sé tú su auxilio contra sus adversarios. De Leví dijo, tu Tumín y tu Urim sean para tu favorecido, al cual probaste en Masá, por quien contendiste junto a las aguas de Meriba. El que de su padre y madre dijo, no los conozco, y no reconoció a sus hermanos e ignoró a sus propios hijos, guardaron tus oráculos y vigilaron sobre tu pacto. Ellos enseñarán tus decretos a Jacob y tu ley a Israel. Ofrecerán incienso a tus narices y sacrificio perfecto sobre tu altar. Bendice, oh Yud-He-Vad-Hei, su vigor, y acepta la obra de sus manos. Aplasta los lomos de los que se alzan contra él, y no se levante quienes lo aborrecen. De Benjamín dijo, que el amado de Yud-He-Vad-Hei repose seguro en aquel, que lo protege todo el día y hace que descanse en sus hombros. De José dijo, que su tierra sea bendita por Yud-He-Vad-Hei con la excelencia del rocío de los cielos y con el hondo manantial que yace abajo, y lo mejor del producto del sol y del fruto de las lunas, con las cumbres de los montes antiguos, con la abundancia de los callados eternos, y con el raudal de la tierra y su plenitud. En fin, el favor de aquel que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la coronilla del consagrado entre sus hermanos. Como primogénito de buey sea su gloria, 2 cuernos de búfalo sean sus cuernos, y acorné con ellos a las naciones, todas a una hasta los confines de la tierra. Tales son las miriadas de Efraín, tales los millares de Manasés. De Zabulón dijo, regocíjate, oh Zabulón, con tus arpas, y tú, Isaacar,
en tus tiendas, convocarán las tribus a la montaña, allí ofrecerán sacrificios de justicia, porque amarán la abundancia de los mares y los tesoros que esconden las arenas. De Gad dijo: Gad ha sido bendecido para ensancharse, cual león se agazapó, desgarró a una el brazo con la mollera, proveyó la primicia para sí, pues allí le fue guardada la porción del legislador. Se presentó a las cabezas del pueblo, dio cumplimiento a las justicias de Yud-Heh-Vav-Heh y a sus decretos para con Israel. ¿Hasta dónde? ¿Hasta el 27? Hasta ¿El 26? 21. Ah, 21, perdón. Disculpe. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador, y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los juicios y los justos decretos Yud-Heh-Vav-Heh. Adán dijo: Dan es cachorro de león que salta desde Basán. A Neftalí dijo: Neftalí saciado de favores y lleno de bendiciones de Yud-Heh-Vav-Heh, posee el occidente y el sur. A Aser le dijo: benditos sean los hijos de Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. No hay como Dios de Jesurum, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Elohim es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo, y dijo: destruye, e Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola, en tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Yud-Heh-Vav-Heh, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados, y tú hollarás sobre sus alturas. Subió Moshe de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente de Jericó, y le mostró Yud-Heh-Vav-Heh toda la tierra de Galad hasta Dan, desde todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Yud-Heh-Vav-Heh: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia le daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moshe, siervo de Yud-Heh-Vav-Heh, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Yud-Heh-Vav-Heh, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moshe de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moshe en el campo de Moab 30 días, y así cumplieron los días de lloro y del luto de Moshe. Y Josué, hijo de Num, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moshe había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel lo obedecieron e hicieron como Yud-Heh-Vav-Heh mandó a Moshe.
y nunca más se levantó profeta en Israel como Moshe, a quien haya conocido Yudhet Bat-Hei cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Yudhet Bat-Hei le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moshe hizo a la vista de todo Israel. Amén. Amén. Amén, amén. Bien, acá, como lo decíamos al principio, podemos ver las bendiciones que Moshe le hace, ¿no es cierto?, sobre las 12 tribus de Israel antes de su muerte, ¿no es cierto? Vemos algo también muy importante cuando nos menciona, ¿no es cierto?, lleva este nombre, ¿no es cierto?, estas bendiciones que es así como se llama esta porción de la Torá, ¿no es cierto?, que significa estas son las bendiciones. ¿Qué es lo importante de esto? Que estas pronunciaciones que Moshe hace sobre los hijos de Israel, ¿no es cierto?, son bendiciones, son cosas que van a suceder también, son, digamos, profecías, ¿no es cierto?, sobre cada una de las tribus y profecías que se han cumplido y que algunas se están cumpliendo. Y lo importante de esto es con respecto al acto que hace Moshe, ¿no es cierto? Moshe era un siervo del Eterno y que pronunció bendiciones sobre su pueblo y bendiciones que se cumplieron y que se cumplen. Entonces, ¿qué es lo importante que debemos sacar de esta primera parte, o sea, del nombre nomás, ¿no es cierto? Es lo que pronunciamos con nuestros labios. Qué importante es que tengamos unos labios limpios y purificados, porque no podemos usar nuestros labios, nuestra boca, para maldecir y también para bendecir. Con los mismos labios que insultamos o que agredimos, no podemos pronunciar bendiciones, porque seríamos ante los ojos del Eterno, seríamos como que estamos en dos aguas, y eso no quiere el Eterno que seamos así. Entonces tenemos que cuidar también todo lo que decimos, porque lo que decimos pueden ser cosas, pueden ser bendiciones para nuestros hijos, para nuestros familiares, o para quien lo necesite. Entonces es importante lo que decimos, sí, es muy importante lo que decimos, y es muy importante lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, alguien que sirve al Eterno no puede servir al mundo y servir al Eterno, porque ya también Jesús lo dijo, ¿no es cierto? Nuestro Adón Yeshua lo dijo. No podrá tener dos amos, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Entonces es demasiado importante lo que hacemos con nuestra boca, lo que decimos con nuestros labios, porque de él salen bendiciones también. Entonces tenemos que justamente cuidar eso, cuidar todo lo que decimos y también lo que hacemos, ¿no es cierto? Porque nuestros actos, nuestros hechos son parte de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro andar. Amén. Y algo que quería resaltar, que lo menciona en el verso 2, dice: Yud-Heh Bat-Hei viene de Sinaí y se nos apareció desde Seir. Seir en las escrituras se refiere a Esaú, y vean esto importante. Recordemos que Esaú había perdido su primogenitura, ¿no es cierto? Todos ya conocemos la historia, ¿no es cierto? Por un plato de comida, él pierde su primogenitura, ¿no es cierto?
Pero vemos que desde Seir se les apareció, o sea, desde este territorio que era también de Esaú. Entonces vemos que también el Eterno de cierta manera redime también a Esaú. Vemos que también perdona, y si el mismo Eterno perdona, que nos enseña a nosotros justamente ahora que estamos a punto de llegar a otra santa convocación del Eterno, a la santa convocación del día de la expiación, del día del perdón, que nos enseña el Eterno que nosotros también debemos aprender a perdonar. Si Él que es el Todopoderoso, que es el creador de todas las cosas, Él perdona, pues nosotros también, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Entonces también con esto nos muestra, nos enseña también que debemos aprender a perdonar, a reflexionar también en nuestras vidas. Muchas veces cometemos errores, nos equivocamos, y cuando nos equivocamos y queremos solucionar las cosas, pedimos perdón, queremos ser perdonados, bueno, también tenemos que ponernos en el lugar de aquella persona que nos ofende y que se arrepiente. También tenemos que ponernos en ese lugar, porque también estuvimos ahí y somos humanos, no tenemos errores, vamos a cometer siempre errores, equivocaciones, y sin querer podemos dañar a otras personas. Entonces tenemos que aprender a reconocer nuestros errores, a pedir perdón, y también aprender a perdonar. Amén. Amén. No sé si querías agregar algo. Sí, lo que tenemos que ver es, digamos, otra de las cosas interesantes en esta porción, cuando comienza, ¿no es cierto? Vemos cómo estas bendiciones son pronunciadas por Moshe, que se dice al principio, lo afirma la palabra, que es alguien, justamente un varón de Elohim, dice la palabra, ¿no es cierto? Como que fue un escogido del Eterno. Y recordemos que miren con la humildad que vuelve otra vez a pronunciarse. Ya la vez pasada veíamos con la humildad que él aceptaba las consecuencias y las cosas, y derogaba, daba su guía, justamente pedía al Eterno una nueva guía que, bueno, se le fue dada a Josué. Y vemos como ahora, a pesar de que el Eterno en el Deuteronomio 32 dice al final que justamente deja bien claro que Moshe no pasaría a la tierra prometida por haber desobedecido y no haber glorificado el nombre del Eterno, y Moshe hubiese podido tranquilamente irse y morir sin ningún problema, pero no, él se quedó, y ese último día antes de su muerte pronunció estas bendiciones para el pueblo. Como él digamos, nos demuestra con esto que él no tuvo esa raíz de amargura que muchas veces nosotros tenemos. Él tuvo esa capacidad de perdonar al punto de que él murió, inclusive al final del versículo nos dice que murió con sus ojos, que no se nublaron sus ojos, que se murió con vigor, digamos, como que se murió con una persona que tenía más de por vida, más vida todavía, podía estar sobre la tierra, pero sin embargo él murió y se hizo justicia en cuanto a lo que el Eterno le había dicho: no entrarás por no haber glorificado. Y él en ese momento hubiese podido decir: no, yo por qué los voy a bendecir si ellos, por culpa de ellos, lo que hacemos nosotros hoy en día, por culpa de ellos yo no puedo entrar a la tierra prometida, pues ¿qué bendición esperan de mí? Sin embargo él, como un varón de Elohim, como lo nombra al principio, tuvo esa capacidad de perdonar, de entender cuál era su misión, cuál era su objetivo, de entender que todo lo que hacía no era por él, sino que era por el Eterno, que todas las cosas se daban para demostración de justicia, para demostración de poder del Eterno. Nada venía de su poder o de su autoridad, y sin embargo con toda humildad él va y bendice a los hijos de Israel, vuelve otra vez a derramar bendiciones, así como lo hizo Jacob. Recordemos, Jacob antes de su muerte también
tomó a todos sus hijos y a cada uno le dio una bendición especial. Y acá Moshe repite exactamente lo mismo que hizo Jacob, que hizo Israel con su descendencia, y lo hace otra vez nuevamente Moshe a los hijos de Israel. Y tiene mucho que ver, digamos, cada una de las bendiciones que dice tiene mucho que ver con las bendiciones que había dicho también, que había pronunciado Jacob. Así que, digamos, eso es como primera parte para introducción a esta porción, que bueno, como es la final, tiene mucho contenido. También cada una encontramos perlas, encontramos cosas hermosas que bueno, queremos compartírsela. Así que es muy importante tener en cuenta ese carácter de Moshe, ese carácter de poder perdonar, de no dejar que crezca la raíz de amargura dentro de nosotros, de bendecir al Eterno, de bendecir a su pueblo, de seguir adelante. Amén. Amén. Shalom, bendiciones a los que se van conectando. Así es, ¿no es cierto? Qué importante, ¿no es cierto?, lo que mencionaba Marcelo, que Moshe, siendo el líder, el que el Eterno escogió, el que el Eterno puso como líder, como cabeza de la congregación de Israel, y que aún así se humilló y perdonó, porque de eso se trata el reconocer, el perdonarse, de eso se trata, de humillarse, porque él se humilló, él siendo líder, él que había sacado a toda la congregación del pueblo de Israel de Egipto, ¿no es cierto? Sabemos que lo hizo con ayuda del Eterno, porque fue él quien, el que presentó, el que hizo todas las señales, ¿no es cierto? Pero aún así, aún siendo el escogido, siendo el líder, él se humilló y perdonó a todos sus hermanos, a toda la congregación, y pronuncia estas bendiciones. Eso es lo que nos enseña esta porción tan hermosa, ¿no es cierto?, con tantos temas que tiene dentro la porción, pero nos enseña que debemos humillarnos, que no por estar liderando una congregación, que no por estar enseñando, o que no por tener tal don nos tenemos que sentir mejor que otro, o nos tenemos que sentir superior a otro, de ninguna manera, sino que tenemos que humillarnos, tenemos que aprender a perdonar, y también a aprender a pedir perdón, porque también somos humanos y nos cuesta pedir perdón. Somos duros, somos tercos, nos cuesta pedir perdón, y eso también debemos aprender, y más llegando, ¿no es cierto?, a estos días, esta santa convocación como lo es Yom Kippur, donde necesitamos hacer una inspección en nuestras vidas, donde necesitamos ese día, porque no por nada el Eterno colocó esta santa convocación, porque Él ya nos conocía, ya nos conoce, Él sabe cómo somos, sabe que necesitamos un día especial. Si bien todos los días deberíamos reflexionar y hacerlo así, pero necesitamos un día especial para esto, porque sabemos que en un día especial vamos a hacer estas cosas, y porque Él nos conoce, Él es santo, Él es fiel, Él es justo, y es por esto, ¿no es cierto?, que nos llama a que nos reunamos a esto, a estar afligiendo nuestro ser, afligiendo nuestras almas, para poder justamente eso, presentarnos delante de Él. Algo que también quería señalar, que nos dice en el verso 4, dice: la ley prescrita por Moisés es herencia de la congregación de Israel. Esto que prescribió Moisés, es decir, no es que Moisés se inventó la ley y que él escribió, sino es prescrita, quiere decir que alguien se la dio, y quien le dio la ley a Moisés fue el mismo Eterno. Entonces, esta ley que el Eterno le da para que escriba Moisés, dice que es herencia
herencia de la congregación de Jacob. Es decir, es herencia, eso es lo que heredamos una vez que venimos a los pies del Eterno, una vez que reconocemos a nuestro Salvador, que lo hemos conocido con el nombre de Jesús, que sabemos que se llama Yeshua, que se nos ha revelado su verdadero nombre. Una vez que conocemos quién es nuestro Salvador, adquirimos eso, la herencia. ¿Cuál es la herencia? Su Torá, sus mandamientos, la ley del Creador. Eso es lo que heredamos. Eso es lo que heredamos. Amén. Y sí, hay algo muy interesante también, previo a lo que vos comentabas. Miren lo importante que dice. En el versículo 2 nomás nos dice, antes de llegar al 3, y vino entre 10 millares de santos, con la ley de fuego en su mano derecha. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Entonces vemos la presencia justamente de nuestro don Yeshua junto a la ley, con la ley de fuego a su mano derecha. Volvemos otra vez a lo mismo que estábamos hablando en la porción anterior: los testigos, la ley y el arca, el cielo y la tierra. Vemos que otra vez vuelve a pronunciar la ley. Muchos justamente se rehúsan a entender que la salvación, si bien es dada por gracia, porque Yeshua es el sacrificio, el cordero, ¿no es cierto?, por medio de quien entramos a la gracia, entramos a la salvación. Pero después esa salvación tenemos que cultivarla, tenemos que alimentar, tenemos que crecer nosotros espiritualmente, caminar en espíritu. No podemos dejarla así y listo, bueno, ya siento salvación porque reconozco a Yeshua. No, tenemos que ponerla por obra en nuestras vidas. Tenemos que ser ejemplo. ¿Y de ejemplo de qué? De la ley, de las escrituras, de la Torá. Muchos vienen y ponen, normalmente cuando entran a estudiar y a ver, ponen a hombres antes que al Eterno. No prestan atención a las escrituras. La parte de los judíos ponen a sus rabinos, ponen a aquellos exponentes del judaísmo por encima de las escrituras, por encima de la Torá. La gente del evangelio, de los evangelistas, de los católicos, ponen a Pablo por encima de Yeshua. Entonces tenemos que comprender eso, no podemos tenemos que entender. Estos días estábamos hablando justamente con Iván y le decía yo, porque nosotros, ¿qué conocemos de Pablo? Nosotros conocemos las cartas paulinas, pero recordemos que esas cartas tienen todo un contexto, y no solamente un contexto histórico, sino también hay que entender en qué momento fueron enviadas. Pablo, a esas congregaciones que le escribe, previamente a escribir las cartas que nosotros conocemos, Pablo se sentó así frente, como estamos ahora, aquellos que están del otro lado escuchando esta palabra, y nosotros es como que estaríamos frente uno al otro. Pablo fue a esos lugares y predicó a Yeshua, predicó la salvación, y enseñó y mostró, y eso no lo tenemos. Nosotros no lo tenemos de primera mano. No conocemos cómo predicaba Pablo. Pablo, lo que conocemos es cómo predicaba con sus cartas a personas que ya había enseñado, que ya había instruido. Por eso los reta a los Gálatas, los reta a los de Corinto, los exhorta a los romanos. Entonces, pero previo a esas cartas que nosotros conocemos y entendemos, Pablo había estado con ellos y les había enseñado. Y le enseñó la salvación, le enseñó a Yeshua. Y acá volvemos a ver, le enseñó, otra cosa que le enseñó es la Torá. Porque Pablo no enseñó lo que leemos en Pedro, no enseñó lo que leemos en Santiago, no enseñó lo que leemos en Judá, no enseñó lo que leemos en Juan, ni en Apocalipsis, porque eso todavía no estaba escrito.
Pablo iba con la Torá y los profetas, con el Tanaj. Si bien muchos dicen, no, pero Pablo enseñaba con la Septuaginta, que era griega, no lo sabemos. Y si tenemos la certeza, es palabra del Eterno. Y gracias a toda esa traducción y todo ese paso del tiempo, nosotros hoy tenemos la Escritura en nuestras manos. Y es lo que nosotros tenemos que estudiar y con lo que tenemos que predicar. Entonces tenemos que instruirnos y tenemos que aprender de la Torá, no desestimarla. Amén. Shalom a la hermanita o hermanito que preguntaba, estamos leyendo, haciendo lectura de la parashá número 54, es decir, la última porción de la Torá, que se encuentra en Deuteronomio 33:1 al 34:12. El fin del libro, digamos, ahí termina... Claro, terminando ya lo que es la Torá. Exactamente. Así que, exactamente, y vemos, ¿no es cierto?, en cada paso que vamos creciendo espiritualmente y cada año tras año vamos estudiando las Escrituras y vemos cómo el Eterno nos va dejando sus enseñanzas, nos va mostrando, vamos aprendiendo de las Escrituras. Y acá justamente cuando siempre nos dicen su mano derecha, la diestra del Eterno, ¿quién es la diestra del Eterno? Es Yeshua. Cuando habla de estas cosas es Yeshua manifestándose. Para la pregunta que decía, justamente estamos pronunciando eso, el Evangelio, el mensaje del fin de los tiempos se dio desde el principio, así que lo que estamos predicando, que es Torá, es justamente eso, es eso, y que no se había comprendido porque uno antes leía el Nuevo Testamento y no tenía la raíz, no se comprendía, se pensaba que era un mensaje solamente de amor y paz, pensando que Jesús era solo amor y paz. Y recuerden que en su segunda venida Jesús no va a venir como amor y paz como todos lo creen. Él también es fuego consumidor. Recuerden que Jesús es la imagen visible del Creador. El Creador sí es amor, sí es paz, sí es amor, pero también es fuego consumidor. Y cuando vendrá en toda su gloria. Su segunda venida será así y no quedará nada. Entonces, dejemos de pensar que solo es que Jesús es hippie y que todo es paz y amor. Dejemos de pensar en eso, que Él vendrá como venganza, como vengador también vendrá. Y recordemos que vendrá sí, y Él está profetizado desde el principio cómo será su venida. Está profetizado. Él dice que va a pisar el lagar de aquellos que se le burlan, de aquellos que no le creen, de aquellos que se rehúsan a creer, a obedecer. Exactamente. Además, él mismo dice, yo cuando venga vendré con mi galardón. Ese galardón que dice que trae es justamente, son digamos, premios o justicia, premios o consecuencias de nuestros actos. Él vendrá también a juzgar. Y es más, Yeshua, hay una parte que, así como lo vemos tan misericordioso, que hizo los milagros, sanaciones, pero Yeshua justamente en una parte en Mateo 10 nos dice que Él sería la causa de la división también entre los hermanos, entre los hijos. Dice en justamente Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. A los enemigos del hombre serán los de su casa. Recordemos estas palabras también. No tenemos que creer que Yeshua, diríamos, Él perdona todo. Es más, Yeshua mismo cuando entró en el templo y vio en el patio del templo los comerciantes, también los expulsó, los corrió. Y ese no fue un hecho
de amor y Amoroso. paz. Él no fue a pedirles permiso y a decirle, miren, están haciendo mal estas cosas, váyanse porque esto no es así. No, él pateó las cosas, pateó Tiró las todo. cosas de los comerciantes, porque él entendió que todo eso que estaban haciendo ahí estaba mal. Él vino a causar división, él vino a limpiar su casa. Y así como vino a limpiar su casa y a demostrarnos su misericordia y amor, Él vendrá por su venganza, Él vendrá con su galardón y nos juzgará a cada uno de nosotros. Es más, Él mismo nos dice que tengamos cuidado con las palabras, que no digamos palabras necias, porque por cada palabra seremos juzgados. Entonces tenemos que entender eso y saltando un poco el tema de las bendiciones, que ya vamos a entrar un poquito, hay una parte muy interesante también más abajo, en donde nos dice, ahí se me perdió, perdón, ¿Dónde? en la de la zarza. Ah, ese está más adelante. Sí, no, pero En por el eso, 16. saltando las bendiciones, ¿eh? En el 16. Lo tengo marcado. 16. No. Sí, 33:16. Ah, sí. No me diga que no, lo tengo marcado acá en mi Biblia. Sí, justo lo tenía acá y me cambié para buscar los otros versículos. Y en el 16 dice... Ah, mira lo que dice ahí, porque yo lo leí de la versión BTX, pero mira lo que dice en la Reina Valera. Nuestra Reina Valera. Lo que dice, que muchos dicen, no, pero si ahora estamos en la época de gracia. Escucha. En el versículo, en Deuteronomio 33:16 nos dice: y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, vengan sobre la cabeza de José. Entonces, vemos que la gracia dice que habitó en la zarza. ¿Cuántos vienen y hoy se llenan la boca diciendo que la gracia vino con Yeshua? Que Vino- ahora estamos en época, en tiempo de gracia, en la época de la gracia. Y vemos que la gracia está desde antes. Ya lo veníamos mencionando, ¿no es cierto? Porque vemos Y dice, que venga sobre la cabeza de José. es una Recordemos bendición. Que de José viene lo que es la Efraín y plenitud de los gentiles, Efraín y Manasés. Exactamente. Entonces, la gracia, ¿desde cuándo está? Está desde el principio. Y el que habitó en la zarza, de aquel que habitó en la zarza, ¿de quién está hablando? Recordemos que la zarza ardiente, lo que habíamos visto bueno, a lo largo de todos estos libros, es una de las manifestaciones del Eterno, así como lo es Jesús o Yeshua. Amén. Exactamente, y vamos a entender eso de la zarza ardiendo, porque como nos dice en Éxodo 3:17, Éxodo 3:1, perdón, y Moshe apacentaba el rebaño de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo al rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Elohim, y se le apareció el ángel del Señor en la llama de fuego, en una llama de fuego. ¿Quién se le apareció? No se le apareció el Eterno. El Eterno no era con todo su esplendor que estaba ahí, sino las Escrituras nos muestran que era el ángel del Eterno. Entonces, cada vez que se pronuncia el ángel del Eterno, la diestra del Eterno, todo es justamente nuestro don Yeshua. Noten Es Él. que cuando dice el ángel de Adonai o el ángel del Eterno o el ángel de Dios, como lo tengan en sus traducciones, en las distintas traducciones, luego o también aparece mencionándose como el Elohim, y también se menciona ese mismo ese ángel del Eterno. Se menciona que como en primera persona, que es el creador, entonces que es él el que hace tal cosa. O sea,
estoy parafraseando, pero para hacerles entender que cuando se menciona en las escrituras el ángel del Eterno o el ángel de Dios o el ángel de Adonai, siempre justamente se está refiriendo a eso, a lo que hemos conocido nosotros, lo hemos conocido con el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, ¿no es cierto? Pero antiguamente los antiguos judíos creían en esta imagen, ¿no es cierto?, en el ángel del Eterno, y lo mencionaban como el antropomórfico, es decir, la forma humana del Eterno. Ellos sí creían en la forma humana del Eterno. Ahora salió una nueva corriente que viene de Ramba, que siguen a Ramba, y que no creen que el Eterno pueda tener una forma humana, y vemos que sí es escritural y sí está en la Torá. Pero bueno, esta nueva corriente la está llevando al judaísmo a pensar eso, y todo esto es para desestimar a Yeshua, porque todo eso es para eso, para que no puedan ver la verdad. Exactamente, y eso está profetizado porque dice que la apostasía crecería, y eso es la apostasía, eso es apostatar contra Yeshua, entonces contra el Eterno, es justamente descreer de las cosas, que Yeshua es nuestra salvación, que Yeshua es la roca, que es el cimiento de todo. Entonces vemos cómo... Norberto, yo lo invito a que investigue en las escrituras por qué el Eterno destruía esos pueblos, que lo hemos visto en el Antiguo Testamento, por qué se destruían esos pueblos, esas naciones, qué hacían esos pueblos. Investigue qué hacían esos pueblos, esas naciones, que hacían cosas perversas ante los ojos del Eterno, abominaciones contra también sus bebés, como usted lo está poniendo ahí en las escrituras, y es por esto que primero destruye Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Bueno, no, antes de destruir Sodoma y Gomorra manda el diluvio, así que investigue qué hacían en esa época y por qué es que usted piensa que el Eterno, que el Creador es un asesino que mataba bebés, pero ¿qué hacían esas naciones? ¿Se preguntó usted qué hacían esas naciones? Shalom, hermanito Cristian. Y otra cosa, diríamos, justamente ahí pone, no sé si se equivocó, pero el Eterno nunca recibió sacrificio humano, nunca pidió sacrificio humano en su Torá. En la escritura nosotros justamente hoy terminamos el ciclo, y en lo que va del ciclo nunca pidió un sacrificio humano. El único sacrificio que fue humano fue el de Yeshua, pero por una causa muy especial, y es gracias a él que obtenemos la salvación y el perdón de los pecados. Así que digamos hay un poco de sesgo y un poco de mala interpretación de las escrituras. Eso tiene que tenerlo en cuenta. Imagínese si se hubiese seguido aplicando estas cosas, ¿no es cierto? Imagínese que uno de esos bebés de pecho hubiese sido Hitler. Sí, no, solo piense eso. A ver, si no exterminaban a todas esas naciones, se levantaban y se iban a levantar en contra, y ya sabemos qué hacían. Es simple justicia lo que hacía el Eterno. Amén. Bueno, continuemos. Y que lo va a seguir haciendo y lo sigue haciendo. Y bueno, ya veremos que si se va a animar a preguntarle lo mismo que nos está preguntando a nosotros cuando sea su segunda venida. Amén. Continuemos. Bien, vamos con las bendiciones. Vamos con las bendiciones. Estábamos en la bendición de... Ya me perdí un poquito. Ah, no, vos te saltaste a lo de la zarza. Vamos a ir a una bendición muy importante, que es la que más me gusta. Bueno, primero está la de Judá, ¿no es cierto? Cuando está la de Rubén, recordemos que son 12 tribus,
no sabemos a cuál es a la que pertenecemos. Exactamente. Ya el Eterno será el que va a ordenar todo. Y bueno, está la bendición, ¿no es cierto?, sobre la tribu de Rubén, sobre la tribu de Judá. Nos dice: oye, oh Yud-Heh-Vav-Hei, la voz de Judá, y hazlo venir ante su pueblo. Bástenle sus propias manos, y sé tú su auxilio contra sus adversarios. Recordemos que de esta tribu, de la tribu de Judá, es que vienen los reyes, vienen reyes muy importantes, como lo es David, Salomón, y el rey de reyes, que es Yeshua, ¿no es cierto?, nuestro rey, nuestro rey y sacerdote, porque luego viene, después de la bendición de Judá, viene la bendición sobre Leví. Exactamente. Y miren lo que pronuncia sobre Leví, también es muy importante: tu Tumim y tu Urim sean para tu favorecido. Y miren lo que dice: sean para tu favorecido, al cual probaste en Masá, porque contendiste junto a las aguas de Meriba. ¿A quién está apuntando? ¿A quién está haciendo referencia? Dice: el que de su padre y madre dijo: no los conozco, y no reconoció a sus hermanos e ignoró a sus propios hijos, guardando tus oráculos y vigilando sobre tu pacto. Recordemos que quién es el que pronuncia, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, que pronuncia en el Nuevo Pacto, que dice: ¿quién es mi padre y mi madre? En Mateo 12:46 dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tu hermano están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y hermana y madre. Amén. Eso dijo nuestro don Yeshua en Mateo. Entonces vemos cómo, digamos, volvemos a ver otra vez a Yeshua en esta bendición. Recordemos ¿qué pasó del sacerdocio? ¿Qué pasó con el sacerdocio? El sacerdocio levita pasó de ser el sacerdocio levítico al sacerdocio en el orden de Melquisedec. ¿Quién vino? ¿Quién fue ese varón piadoso? Nuestro Adón Yeshua. Recordemos también que en este caso Leví fue apartado. Recordemos que la tribu de Leví, al momento en que hicieron el becerro de oro, tomaron armas y mataron a sus propios hermanos, ¿no es cierto?, porque habían caído en idolatría, habían caído en pecado. Entonces, con el celo que ellos tuvieron, vengaron al Eterno porque se habían desviado, se habían apartado. Recordemos que ellos no fueron y mataron a quienes querían, no, fueron y mataron justamente a aquellos que estaban marcados. Recordemos que Moshe destruyó el becerro de oro, lo molió y se lo dio de beber, lo mezcló con agua y se lo dio de beber a todos aquellos que habían pecado, y todos ellos fueron marcados. Esto es muy parecido a la ley de los celos que nos muestran las Escrituras, cómo el varón llevaba a la mujer cuando no tenía los testigos, pero desconfiaba de que ella había sido justamente había caído en adulterio. La llevaba enfrente de los sacerdotes, allí con ceniza mezclaban con agua y le daban de beber esas aguas amargas, y esas aguas amargas dependía si se hinchaba era culpable, si no pasaba nada era inocente. Bueno, la misma prueba sufrió el pueblo de Israel y como consecuencia fue culpable. Y esa culpa la pagó, y sus propios hermanos. Leví se levantó con armas contra sus propios hermanos, contra su propio pueblo.
y él escogió ese pueblo para el sacerdocio, para que llevara todas las cosas del tabernáculo, todas las cosas de los sacrificios, enseñar las escrituras. Ellos tenían que enseñar, y ellos iban a traspasar, iban a transferir el orden levítico al orden de Melquisedec. Por eso dice: tu tumín y tu urín sean para tu varón piadoso. ¿Qué era el tumín y el urín? Eran la justicia, marcaban la justicia perfecta del Eterno, porque ellos, cuando tenían alguna duda, tiraban el tumín y el urín, y depende cómo caían estas piedras, ellos tenían el veredicto del Eterno. Era la justicia del Eterno. Entonces, que esas dos cosas sean para tu varón piadoso. ¿Para quién? ¿Quién iba a venir a traer esa justicia? Nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Por eso es tan perfecto todo esto de las bendiciones, de las cosas, es tan hermoso, y cada vez que leemos y más estudiamos, más encontramos a Yeshua entre medio de las Escrituras. Amén, 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 así es. Así es, y justamente, ¿no es cierto?, lo que decía paso, ¿no es cierto?, de sacerdocio que pasó de un orden levítico a un orden de Melquisedec, es decir, ¿qué significa de Melquisedec? Que Melquisedec es rey y sacerdote, es decir, como el Eterno quería que fuese su pueblo, que fuesen una nación de reyes y sacerdotes, pero eterno. Y como Yeshua es eterno, es perfecto, es por eso que fue ese traspaso hacia Yeshua, ¿no es cierto?, a ese orden de Melquisedec. Recordemos que ya no hay templo, ¿no es cierto? El Eterno no permite que haya templo, porque sabemos dónde debería ser levantado, ¿no es cierto?, el templo. Pero cuando venga, ¿no es cierto?, Yeshua, cuando vuelva Yeshua, probablemente el sacerdocio levita vuelvan a servir en el templo. Amén. Porque recordemos que esas instrucciones para los levitas son eternas. Exactamente, dice que los hijos de Sadoc, dice la profecía, volverán a hacer todas las cosas del templo. Cuando haya templo, volverá otra vez a restaurarse todo. El templo que va a traer nuestro Adón Yeshua. Exactamente, no el templo o el tercer templo que quiere construir Israel en estos momentos, o la casa de Judá. Luego viene la bendición a Benjamín. A ver. Sí, a Benjamín. Sí. El amado de Yudhet Badhei habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Amén, amén, amén. Esta bendición, ¿no es cierto?, sobre Benjamín también es muy importante. Recordemos que Benjamín es uno de los hijos de Jacob, ¿no es cierto?, que trajo alegría nuevamente a Jacob. Recordemos que después de que había él perdido, creía que había perdido, ¿no es cierto?, a José, viene Benjamín, ¿no es cierto?, y trae, ¿no es cierto?, esto digamos, regocijo a su vida, ¿cierto? Y vemos que de esta tribu viene también alguien muy importante, como lo es, que muchos lo idolatran, como lo decía Marcelo al principio. De ahí viene Pablo, ¿no es cierto? De la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín. Amén. Bien. Luego viene también una importante bendición, que es sobre José. Dice, de su tierra sea bendita por Yud-He Vad-Hei, con la excelencia del rocío de los cielos y con el hondo manantial que yace abajo, y lo mejor del producto del sol y del fruto de las lunas, con las cumbres de los montes antiguos, con la abundancia de los callados eternos y con el raudal de la tierra de su plenitud. Recordemos que ya habíamos mencionado esta bendición que era sobre José, ¿no es cierto? Y que está
esta bendición de José, sobre José recae sobre lo que es sobre sus hijos, ¿no es cierto? Que son Efraín y Manasés, que nos representa a nosotros porque es lo que hemos conocido como la plenitud de los gentiles. Amén. Amén. Bueno, eso ya lo habíamos leído, que es cuando te saltaste. Sí, lo de la zarza. Y bueno, otra vez vuelve a hablar justamente de ese representante, ¿no es cierto? Que es nuestro Adón Yeshua. Y que, bueno, ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés, que van a ser, justamente está profetizado que van a ser como arenas, ¿no es cierto? Que no se podrán contar las multitudes de Efraín y de Manasés. Y que tendrá, digamos, después también dice como el primogénito de su toro. Ay, ¿qué pasó? No sé. Pide un segundito, amados, que está pidiendo Ahí está. que arme el puzzle. Ahí. Para continuar. Exactamente. Sí, digamos, ahí muestra, digamos, y sus astas como astas de búfalo. Digamos, vemos que, digamos, recae una gran bendición sobre justamente José y sobre su descendencia, que es Manasés y Efraín. Después está Zabulón. Así que alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isaacar, en tus tiendas. Entonces vemos, digamos, otra vez Zabulón y Isaacar andaban siempre, digamos, nos muestra como bendiciones juntas y que serán bendecidos para estar, digamos, justamente cuando habla de las tiendas, nos está hablando de que iban a ser bendecidos también con sabiduría y entendimiento. Vemos que cuando se habla de que el pueblo de Israel mora en tiendas, es justamente que se dedicaba al estudio de la Torá, al estudio de la palabra. Vemos como Jacob era reconocido como un varón que vivía en tiendas, que era más tranquilo, más apaciguado, a diferencia de su hermano Esaú, que era el cazador que salía al campo. Pasa lo mismo con Zabulón e Isaacar. Entonces vemos como después también la bendición de Gad, que bendijo, bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa y arrebata brazos y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador y vino en la delantera del pueblo. Es otra cosa que se nos estaba pasando también de Judá, diríamos, donde dice que de la bendición de Judá, porque recordemos que Judá siempre fue el guerrero, siempre era el que iba adelante también, por eso lo bendice también especialmente para que sea fortalecido todo el hijo, toda descendencia de Judá, y así como lo ha hecho con cada uno de los hijos. Y la verdad que, bueno, todas estas bendiciones, yo creo que, así como vos lo nombraste, todos estos pueblos, los únicos que conocemos hoy en día hasta la actualidad y que más o menos se conoce, es justamente Judá, porque Judá absorbió a Benjamín y a la parte de levitas que vivía en su tierra, pero sin embargo a las tribus esparcidas, a Gad, a Neftalí, a Aser, a Dan, creo que nosotros veremos todo ese cumplimiento cuando sea todo restaurado, porque esas tribus se dispersaron y se perdieron entre las naciones, y somos es parte de nosotros también. No sabemos nosotros exactamente en qué bendición o cómo será, pero en qué tribu recaeremos, pero sabemos que estas bendiciones siempre fueron especiales desde que Jacob se las dio también, acá también Moisés. Amén, amén. Y veamos lo misericordioso que es el Eterno, que a pesar
de que su pueblo se apartó de él, a pesar de que maltrataron al Eterno, porque es un maltrato hacia el Eterno, ¿no es cierto? Traicionarlo con otros dioses, hacer lo malo ante los ojos de él, aún a pesar de que los había sacado de la esclavitud, a pesar de que cuánto tiempo los tuvo en el desierto y no se les gastó ni su calzado ni su ropa, que tantos milagros que hizo el Eterno para ese pueblo, aún así se fueron tras dioses ajenos, haciendo lo malo ante los ojos del Eterno. Entonces eso es una parte de una forma de maltrato hacia el Creador. Aún así, el Eterno permite estas bendiciones sobre las 12 tribus. Vean la misericordia del Eterno. Y recordemos que esto no es porque Israel era un pueblo especial o era el mejor pueblo. No, recordemos que no es esto. Y ya lo hemos visto en todos los libros. No es porque ellos eran especial. El mismo Eterno se los dice. No es porque no te creas especial o no te creas el mejor, sino es porque el resto de las otras naciones hacen abominaciones peores que las que hacen este pueblo. Entonces, quiere decir que imagínense cómo estaban las otras naciones. De hecho, ¿por qué envía el diluvio? De hecho, ¿por qué destruye Sodoma y Gomorra? O sea, imagínense lo aterrador que era. Y bueno, es por esto que vendrá en esta última instancia, vendrá así como fuego consumidor. Recordemos que el Eterno no es paz y amor solamente, Él también es fuego consumidor. No podemos encapsular al Eterno en una mente humana y decir que solamente es amor, o que solamente es vengador, o que solamente... No, Él es todas esas cosas. Él es justicia también. Debemos tener temor y de no hacer lo malo. De eso tenemos que tener temor, de ir a hacer lo malo ante los ojos de Él, porque Él todo lo ve. Ante Él somos transparentes. Él siempre nos ve, Él está en todo momento. Entonces tenemos que tener cuidado, no solamente con lo que hacemos, con lo que miramos, también con lo que decimos y con lo que pensamos. Amén. Y bueno, miren, si justamente termina esta porción de la Torá, ¿no es cierto?, con la muerte de Moshe, ¿no es cierto?, que siendo él esclavo del Eterno, siendo un siervo del Eterno, siendo fiel al Eterno, por equivocarse, por desobedecer una orden, no es una equivocación, sino desobedecer una orden no es una equivocación, por desobedecer, no le permite entrar a la tierra prometida. Sí se le muestra, ¿no es cierto?, la tierra prometida, sube, ¿no es cierto?, a lo alto y puede ver la tierra, pero no le permite entrar. ¿Pero por qué no le permite entrar? Uno diría, ay, qué malo el Eterno que no le permite entrar, qué malo ese Dios que no le permitió entrar, si Él puede ser así y lo hace entrar, si es su preferido, si es su escogido. No, Él es justo. Antes que Moisés sea su preferido, su favorito, el Eterno antes de eso es justo, es justicia. Y si Él estableció una regla para tal cosa, pues la va a cumplir, porque Él es justo. Él no es un hombre para arrepentirse. Él no es un hombre para cambiar de palabra, para cambiar de decisión. Entonces tenemos que dejar de pensarlo a nuestra mente humana, que es finita. Él es más que eso. Y Él es justo. Él es santo, Él es justo. Y por su justicia, por su rectitud, no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida. ¿Quién nos hace pensar que nos va a permitir a nosotros, si transgredimos, si sabemos que esto no lo debemos hacer y lo hacemos? Si sabemos que no podemos pronunciar una palabra en contra del Eterno y y nos ponemos a comentar y nos ponemos a decir, ay no, pero ese Dios era malo, ah no, pero ese Dios era vengativo. ¿Quién nos hace pensar que nos vamos a salvar de lo que estamos diciendo? Entonces, tengamos cuidado con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos, con lo que miramos.
Amén. Luego termina con el sucesor. Recordemos que Moshe está representando a Yeshua. Yeshua es nuestra salvación. Por medio de él salimos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del pecador, es decir, de estar inmersos en un mundo en que desconocíamos que teníamos que guardar Torah, que teníamos que venir a los pies del Eterno, que teníamos una salvación, que teníamos un Salvador. ¿Cuántas cosas desconocíamos? Y fuimos salvos por medio de él, por medio de Jesús, por medio de Yeshua. Moisés es figura profética de Yeshua. ¿Y cuál fue ese traspaso, ese sucesor? Fue Josué, que es hijo de Num, que viene de la tribu de Efraín. Exactamente. Y miren lo importante, Josué, bueno, que lo hemos conocido también como Josué, pero en hebreo es Yehoshua, que es la forma larga de Yeshua. Yehoshua es él salvará y Yeshua es salvación. Exactamente. Y es más, Yeshua mismo nos dice en Mateo 12:37, porque tus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. Justamente eso es lo que decíamos hace un ratito, lo que vos comentabas, que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, más con lo que hacemos obviamente, pero nuestras palabras también cuentan. Así que tenemos que tener cuidado cuando hablamos, porque, a ver, ya él lo dice, si sus palabras son necias y de nada sirven, ¿para qué decirlas? Serás condenado por esas palabras necias. Por cada una, esas son las cosas que con él vendrá su galardón, cuando nos dice en Apocalipsis. Él vendrá y pondrá en la balanza y sabrá quiénes hablaron mal o quiénes dijeron palabras de sabiduría. Y no solamente eso, sino que quienes hicieron también. Porque después están las obras que nosotros hagamos en nuestra vida. Si nosotros caminamos en rectitud, conforme a lo que nos dice la Torah, obviamente vamos a tener bendición en nuestra vida y seguramente el día del juicio serán contadas nuestras buenas obras. Amén. Amén. Norberto, yo lo invito a que lo lea, pero que no lea así versículos sacados de contexto. Léalo en su verdadero contexto y va a poder comprender. Pero no comience a leer así un versículo salpicado acá, otro versículo salpicado allá, sino empiece desde el principio y va a poder comprender. Exactamente. Antes de eso, pida discernimiento al Eterno, al Creador. Él es el que hizo todas las cosas. ¿Quién soy yo para decir que Dios es malo? ¿Quién soy yo para decir que Dios es asesino? ¿Quién soy yo para decir que Dios se equivocó en su escritura? Si Él es el que creó todas las cosas. Y por esto es que estamos aquí hablando, por esto que usted está ahí escribiendo. Exactamente. Gracias a Él. Amén. Amén. Con esto terminamos lo que es. Sí, después ya. Devarim. Justo pegadito empieza Josué. No, sí, es que justamente en el versículo 9 dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Y bueno, ahí tomó ya la obra del Eterno en sus manos. Y bueno, después ya viene el libro de él donde. Bueno, miren lo que nos menciona, que dice que fue lleno del espíritu de sabiduría. A Josué lo encontramos también lo encontramos en la Torá, que estaba siempre, todo el tiempo, en el tabernáculo. Él no se apartaba, él servía en el tabernáculo, era siervo de Moisés. ¿Qué hacían en el tabernáculo? Aprendían de la Torá, aprendían de los mandamientos. Muchos que dicen que vivir en el espíritu no es como
tener el espíritu fuera del cuerpo, o no sé qué se imaginan, pero ser espirituales es esto, es vivir meditando en la Torá, En las guardar escrituras. los mandamientos. Exactamente. Ese sería la conclusión. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí fue la última porción de la Torá. Recordemos que con esto termina el ciclo. El ciclo comienza después de Sukkot nuevamente y volvemos otra vez a recomenzar a estudiar otra vez porción por porción. Volvemos nuevamente a los estudios de la Torá, volvemos otra vez, arrancamos desde el inicio, desde Bereshit, desde Génesis, pero eso es recién después de la Santa Convocación de Sukkot. Sí. Amén. Falta. Así que bueno, vamos a tratar de prepararnos mejor. Sí, obviamente igual. De solucionar los problemas técnicos que tenemos. A ver si podemos restablecer las cuentas y las cosas, así que y podemos estar más tranquilos también. Amén. Amén, amén. Amén. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado durante todo el ciclo. Si bien no ha sido un ciclo de corrido, porque como nos cambiamos, nos mudamos de ciudad, hubo un tiempo que no estuvimos en el aire, en vivo, que no estuvimos haciendo enseñanzas, y bueno, luego retomamos con todo lo que es estas enseñanzas. Así que si van al canal de YouTube, hay varias porciones que no están subidas, así que bueno. Exactamente, pero bueno, esperemos este nuevo ciclo tomarlo con más ganas, con más fuerza. Amén. Y más tranquilo. Sí. Digamos, más seguros. Amén. Amén, amén. Muchas bendiciones a todos los que se unieron, a los que están escuchando. Nosotros también aprendemos muchas veces de lo que ustedes nos comentan, de los que nos preguntan, así que vamos creciendo todos juntos, así como el Padre nos ha indicado, y también como Yeshua nos mandó, diríamos, a ser discípulos, a ser talmidín, y bueno, a seguir obrando en la palabra del Eterno, a seguir adelante. Amén. Y escudriñando su escritura, que cada ciclo encontramos alguna perlita, algo nuevo. Sí. Así que bueno. Seguramente nos van a ver haciendo live con otro tipo de enseñanzas, o sea, no estudiando la porción de la Torá, porque bueno, ya terminamos este ciclo, pero probablemente estaremos haciendo algún otro live. Amén. Muchas gracias. Dice, porque Dios es grande. Porque es el creador de todo. Es el creador. Por el Padre de Dios se contigo. Todo lo que pues. Amén. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Shalom, Jaime. ¿Y quién más está conectado? El ahora? hermanito Maximino El también hermanito sigue. Maximino, muchas gracias, hermanito, por acompañarnos. Muchas gracias a todos los que... también a los que han pasado, también a los que... A Norberto, que estuvo ahí contendiendo, pero tuve que silenciar porque repite mucho una palabra que después me van a bajar el live o no me van a permitir hacer más live. Así que como no entendía, claro. Sí, igual tuve que silenciarlo. Así que si está viendo y no puede escribir, lo he silenciado por eso, porque me va a bajar después el live. Nada exactamente. Más. No porque me moleste lo que está escribiendo, sino porque me van a bajar el live. Exactamente. Amén. Porque, bueno, no tengo problemas, le iba contestando a medida que podía, le contestaba, así que no lo he bajado por otra cosa, nada más que porque pone una palabra que
que el algoritmo de TikTok no lo permite. No lo permite. Sí, Sí. ahí ven. Ahí viene mi niña para cantar la bendición arónica. Complicado aquí. No creo que ahí pueda, pero bueno, se va a escuchar. Y si no, aquí, vení. Allá, De este lado. con mamá. Ahí con papá. Ahí, sentate. Como siempre lo hacemos cuando nos despedimos de las enseñanzas, cantamos la bendición arónica y después hago la traducción en español para que aquellos puedan entender, aquellos nuevos que vienen entrando a los estudios puedan entender la bendición que hacemos. Amén. La cantamos en hebreo y después la traduzco al español. ¿Vamos a cantarlo? Amén. Yevarejeja Adonai Beishmereja Yaer Adonai Panabeleija Bijuneka Yisa Adonai Panabeleija Beyashem Leja Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alce Adonai sobre ti su rostro y te dé paz. Shalom. 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 Amén, amén. Amén. Que el Eterno los bendiga. Laila Top. Hasta el próximo live. El Espíritu de Dios está dentro de ti. Dios te bendiga. A ti también. Amén. Bendiciones, Elías. Shalom. Shalom. Bendiciones, Jaime. Laila Tata, las hermanitas. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. אנחנו מאמינים